¿Sabes cuál fue el electrodoméstico más vendido en 2025? Seguramente no tuviste ni que pensarlo. Son las freidoras de aire que se han convertido en el día a día de todos los hogares. Te presento la Ninja Crispi, una freidora de aire diferente a todo lo que encuentras allá afuera, diseñada para hacerte la vida mucho más fácil y cabe en casi cualquier parte. Te voy a dar todos los detalles técnicos para que aprendas cómo funciona, que la verdad que es muy sencillo, y por supuesto que vamos a hacer algunas pruebas para que veas qué tal el resultado con esta freidora súper compacta. No te muevas de ahí, soy Gunther, esto es Gtech MX y esto arranca ya. Bueno, esto es todo lo que incluyen en la cajita. Manual de instrucciones que viene con algunas recetas y probablemente lo leas, pero más por la receta que por otra cosa. El Ninja Crispi Power Pot, que es básicamente la freidora. El adaptador, dos recipientes de vidrio, que este vidrio aguanta temperaturas extremas y cambios de calor. Trae esta bandejita que va a permitirte separar la comida del fondo para que recircule el aire. Trae esta tapa porque vas a poder guardarlo directamente en el refri y también trae una tapa. Bueno, vamos al precio, que es lo que siempre nos interesa en cualquier gadget de cocina. Esta no es la freidora de aire más barata que hay en el mercado. Cuesta $3.899. Luego puedes encontrar promociones en Amazon. Son unos $220 aproximadamente. Es verdad que encuentras muchísimas alternativas más baratas, pero ahorita vas a ver cómo funciona esto y te va a encantar. Si eres amante de los gadgets de cocina, pues el diseño es algo que no pasa desapercibido para nadie. La Ninja Crispi tiene un diseño compacto que no desentona en ninguna parte de la cocina que decidas ponerlo. Puedes guardarlo directamente así o separarlo por partes y guardarlo en el refri cuando esté ocupado y guardarlo en cualquier parte porque cabe en cualquier parte que tengas para almacenar. Las dimensiones se las dejo aquí a un ladito para que se den una idea, pero bueno, se dan cuenta que es muy compacto. Miren esto, señores, parece una freidora de mano. Básicamente la puedes manipular con una mano sin tener que andar cargando todo. Trae dos partes. Esta que es la freidora y el cerebro donde vas a hacer todo. Aquí están las resistencias. Trae dos recipientes, uno de 6.8 litros y uno de 6 tazas, que lo vas a usar más para porciones pequeñas o porciones individuales. Viene con las tapas para que lo puedas guardar directamente y lo que me gusta es que trae esta especie de base para que la puedas poner incluso en la mesa y servir directamente desde aquí. En conjunto pesa 5.5 kilos, que la verdad que no le veo mayor problema para que lo andes moviendo. En la parte de arriba tienes los controles, que la verdad que son bastante básicos. Tienes el botón de modo, que son 4 alternativas nada más. Hornear, crisp máximo, recrisp, que es recalentado, y otro es air fryer. Así que no te la complicas, no puedes seleccionar la temperatura y eso es uno de los contras que tiene. Y aquí tienes el botón de inicio y apagado. Más sencillo, señores, ni hablar. Aquí tienes las indicaciones con un sticker que te recomiendo que no lo quites hasta que no te lo aprendas. Pero la verdad que es muy sencillo. Te aclara aquí que solamente esto es compatible con los pots de Ninja, que no se te ocurra usar otros pots. La ficha técnica ya les he dicho parte, pero se la resumo. De potencia 1500 watts. La temperatura va desde los 30 grados hasta los 232 grados Celsius. Aquí tienes dos pots, uno de 3.8 litros y uno de 6 tazas, que la verdad que tú lo usas como te dé la gana. Puedes seleccionar hasta 60 minutos y no puedes seleccionar la temperatura. Los plásticos son libres de BPA. Esto lo puedes meter al lavavajillas, lo puedes meter al refrigerador y del refrigerador directamente a la freidora de aire y no vas a tener ningún problema. Y lo mejor es que no vas a estar soltando porque han visto que todas las freidoras con el tiempo van perdiendo el teflón y eso te lo comes tú. Tienes 4 modos aquí: hornear, recrisp, air fryer, maxi crisp, recrisp. Aquí tienes para subir los minutos hasta 60 para empezar y apagar. Es muy sencillo. Vamos a hornear estos panes de queso. Lo ponemos acá en el modo bake, 11 minutos. Start, stop. Si yo lo paro, automáticamente se va a detener, que eso es un seguro que te garantiza que no te vas a quemar. La otra cosa que debes tener en cuenta es comprar pack de silicona de esto que lo venden en Amazon para que cuando lo pongas directamente ahí y la resistencia no queme la tarja. Volvemos a ponerlo, estar. De repente a la mitad puedes pararlo para ver cómo están. Miren, se para automáticamente y los puedes mover un poco. Cuando lo regresas tienes que volver a apretar el botón de Start. Cuando quede un minuto
se pone el contador en 60 segundos y empieza a descontar hasta llegar a 0. Que esto te indica que ya se va a apagar. Listo, ya acabó. Lo sacamos y miren qué perfecta quedaron estas bolitas de queso. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué rico! Ahora vamos a usar la función de Air Fryer con este stick, que lo que vamos a hacer es sazonarlo afuera. Esto es un sazonador para carne asada, pero también lo puedes sazonar ahí directamente si quieres, ¿sabes? Esta es una sal para carne. Ponemos acá directamente. Y yo voy a aprovechar para meter estas coles de Bruselas. Listo, misma operación. Lo pones acá, seleccionas el modo Air Fryer. Aquí sí le vamos a dar 15 minutos. Tú le puedes ir añadiendo minutos si quieres. Vas revisando a la mitad si se coció o no se coció. Y Start Stop. Recuerden que si lo destapo, automáticamente se va a parar. Vamos a ver cómo está. Yo creo que la carne ya se hizo. Lo que vamos a hacer es, como a esto le falta un poquito, entonces vamos a sacar la carne. Le ponemos un poquito más a esto. Pero no le voy a poner Air Fryer, sino le voy a poner Bake. 6 minutos, 9 minutos. Vamos a ver si ya se hicieron. La sacamos. Agarramos una. Y quedaron perfectamente cocidas. Así que esto ya está. Ahora vamos a usar la función Maxi Crisp para aprovechar esa misma salsita. Y le echamos un poquito de aceite. Vamos aquí. Modo Maxi Crisp. 9 minutos para que no se nos queme. Miren cómo están quedando, señores. Wow, yo creo que le falta un poquito más. Así que le añadimos unos minutos más y lo dejamos. Ahora sí, vamos a sacar los camarones, porque si no se van a achicharrar. Pero esto sí lo voy a dejar otro ratito más. Veamos cómo quedaron los camarones. Perfecto, señores. Estos son los últimos segunditos. Miren qué perfectas quedaron, señores. Lo ponemos aquí porque esto queda bien caliente, la resistencia está acá. Quedaron perfectas, señores. A mí me gustan así medio suavecitas, pero si tú quieres que queden crispy, pues les da otros minutos más. Y la función Recrisp es básicamente recalentar, y para eso lo mejor es que uses este recipiente chico, porque te da para una porción. Como pudieron ver, es muy sencilla controlar la cocción. La verdad que la mayor parte del tiempo queda súper bien, y si no estás seguro, al levantar automáticamente se para y puedes ir viendo lo que estás cocinando. Otro punto a favor es este recipiente de vidrio, que además de que no suelta ningún contaminante, te va a permitir ir viendo cómo se está cocinando. Y otro punto a favor es lo compacta que es, que la puedes meter, como les dije, en cualquier parte. La puedes guardar solamente con la parte de arriba y esto en otro lugar, o en el refri, o guardarlo así, y como pueden ver no ocupa tanto espacio. Y en contra, ¿qué tiene esta Ninja Crispy? La capacidad puede ser limitada si son más de 2 personas en tu casa. Este recipiente es para recalentar una sola porción, y este, que es de 3.8 litros, lo vas a usar para 2 personas, máximo 3. Otro punto en contra, el precio. Aunque es un precio bastante bueno para todo lo que te da, la verdad que es mucho más caro que el resto de las freidoras que están en el mercado, que ya están los precios por el piso. Y otro punto en contra es que no puedes seleccionar la temperatura. Solamente son 4 modos y las temperaturas ya vienen preseleccionadas, así que ahí no tienes nada que hacer. En resumen, señores, que esta es una freidora de aire diferente a todo lo que hay en el mercado. Pudieron ver la versatilidad, la facilidad de uso y lo rápido que es pasar de un platillo a otro sin moverle demasiado. Que si te la recomiendo, totalmente. Si eres de los que te gustan los gadgets de cocina, las cosas prácticas y sencillas de usar, pues esta es la mejor freidora de aire que vas a encontrar allá afuera. Sobre todo si vives solo o 2 personas, máximo 3 en tu casa. Yo la uso para prepararme las comidas que me llevo al trabajo. Muy rápido y muy sencillo en la mañana, y todo está a golpe de vista. Me voy dando cuenta si quedó
o no está quedando. Y esto ha sido todo, amigo. Espero que te haya resultado de utilidad el review sobre esta Ninja Crispi, la freidora de aire que se atreve a ser diferente al resto de las que hay en el mercado. Si te fue de utilidad, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de esta freidora de aire. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos tipos. Soy Gunter, esto es Gitech MX y nos vemos la próxima semana.